Bueno, vamos a entrar a compartir el material de hoy. Y bueno, recordemos siempre que hemos tomado como una simbología el salmón, eh, este pececillo que se lanza contra la corriente y contra los peligros con tal de cumplir su esencia, su misión en la vida. Estamos trabajando un seminario para los que vienen por primera vez, les damos la bienvenida, que se llama La plenitud del espíritu para la madurez del alma, porque nuestra alma, que son pensamientos, emociones y decisiones, ha caminado sin brújula, sin torre de control, luchando contra todas las vicisitudes de este mundo. Y en nuestro canal de YouTube, eh, que se llama Restauración Ágape Internacional RAI, pueden encontrar en las listas de reproducción en Contra la Corriente 2023 estas clases. Hoy vamos con la clase número 13, la experiencia de la trascendencia. Es un apasionante tema, de manera que vamos a irlo disfrutando. Pero pensemos qué es la trascendencia. Trascendencia es un concepto que designa la experiencia. Quiero resaltar mucho esto. Cristianismo sin experiencia es religión. Es mentira, es falsa eh, idea. Lo que más quiere Dios es que vivamos una experiencia diaria, deleitándonos de Él. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo del Señor. Ese es el comienzo de cada día. Tenemos la capacidad de deleitarnos. Empecemos a confrontarnos desde allí. ¿Qué es lo que más me deleita? ¿O cuál es la gran montaña que tengo enfrente que no me permite el deleite que Dios me ofrece o me invita? Entonces, trascender es precisamente ir más allá. Aquello que va más allá o se encuentra por encima de determinado límite. Trascender es ir a un límite más allá de lo humano, es dejar lo humano, es dejar mis fuerzas, mis creencias, la manipulación de las emociones, todos esos componentes de la cárcel humana. En este sentido, la trascendencia implica trasponer una frontera, pasar a otro lugar, superar una barrera. Y como lo he enseñado en diferentes espacios, si yo vivo la vida por desafíos y no por problemas, pues cada vez debo tener mayor deleite de ir viendo cómo se caen las barreras, cómo voy yendo a otro lado. Mientras estemos aquí en la tierra, siempre habrán circunstancias para vencer. El Señor nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y aparte de eso nos llama, mis hijos son más que vencedores. Entonces, yo tengo que ir vigilando cada día todos estos aspectos del trascender. No hay un solo día en que el Espíritu Santo no quiera capacitarnos para trascender e ir a otro lugar. ¿Qué cosas en nuestra vida están ahí estáticas? La misma queja, la misma mirada de la vida, la rutina, los desgastes, ahí no está la presencia de Dios. La misericordia de Dios es nueva cada día. Efesios 2:10, que es tan espectacular, donde dice que cada día nos he entregado con las cosas que el Señor preparó para que caminemos en lo que Él preparó. No es lo que a mí se me ocurre ni en las rutinas. Eso es trascender.
Pero la trascendencia espiritual, vuelvo a resaltar, es una experiencia diaria. Es imposible terminar el día y uno no poder contar cuál ha sido mi experiencia con Dios en este día. Es imposible. La experiencia de ir más allá de lo humano, de lo terrenal, de lo temporal, del pasado, de las deudas, de las dudas, del miedo, del espíritu muerto, entre muchísimas otras cosas. O sea, trascender hace parte del componente transformacional de la vida. Trans quiere decir trasladarse, traspasar, trascender, forma de lo que he sido cada día. ¿Cómo amanezco hoy? Bueno, hoy es un día para ir trascendiendo. Ese es el camino. Acción es acción. Siempre enseño los 3 elementos de esta palabra que me encanta. De manera que cuando nosotros nos levantamos o abrimos los ojos, pues siempre hemos hablado de tener esa gratitud con el dueño de ese día y que nunca dejará de ser el dueño. Nosotros nos levantamos a administrarlo, pero también tenemos que levantarnos es con esa, ¿con qué me irá a sorprender el Señor? ¿Con qué me sorprenderás hoy? ¿Por cuáles pruebas de fuego pasaré hoy? ¿Y cuáles abrazos de ternura? Porque así está diseñada la vida. Es necesario que te vengan pruebas. Es necesario que pases por el fuego. Entonces, no es un Dios cruel, sino un Dios que dice, si caminas conmigo, entenderás cómo deleitarte de que pases por el fuego y no te quemes, de que pases por el agua y no te ahogues, de que te aparezcan los Goliat en la vida y los decapites disfrutando de que yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Las grandes profundidades de la vida están en las enseñanzas simples del Señor. De manera que solo con esto, si nosotros nos levantáramos con esa actitud cada día, nuestra vida sería diferente. Me levanto con una pasión por dar amor al necesitado en todos los campos, en todos los sentidos. Me levanto para ser un embajador del reino, de llevar esperanza y de llevar ese tipo de mensaje de vida, de las buenas nuevas. Señor, ¿a dónde me llevarás hoy para hablar de ti? Entonces debemos comprobar por la experiencia de trascender. ¿Qué debemos comprobar? Miremos este par de aspectos. Agustín de Hipona decía, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser lleno de aquello de lo que estás vacío. Espectacular, quiero repetirlo. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello que estás vacío. Y este famoso científico, Blaise Pascal, decía, hay un vacío con forma de Dios en el corazón de todo hombre, que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino solo por Dios el creador, dio a conocer por medio de Jesús. De manera que, haciendo una pausa en este momento, ¿cuál es el conflicto del ser humano? Su vacío de Dios, su vacío interior. Pero como decía Agustín de Hipona, yo no puedo meter a Dios a la pesebrera de mi alma. Yo no puedo decirle a Dios, ven a vivir en este corazón vuelto nada, de pecado, de angustia, de estrés, de... No, yo tengo que decirle, límpiame, Señor.
Y es algo que Él dice todo el tiempo: ven a mí, yo te limpio, yo te restauro, yo te capacito. Y allí está la verdadera aventura de ser cristiano. Aún cada día me revela más el Señor el limitado poder de las denominaciones. Uno pertenece a una comunidad por un orden administrativo del reino, pero no es por una connotación espiritual del reino. Las riquezas del reino llegan a mi vida por mi relación con Él en el lugar secreto, y cuando salgo del lugar secreto, salgo a entregarla. Cuando vamos a nuestras reuniones congregacionales, debemos ir más a dar que a recibir, a entregar lo que el Señor me ha dado toda la semana en el lugar secreto y que me muestra a quién se lo entrego. Entonces, ese inicio que el Señor quiere, que de verdad vivamos esa experiencia. No hay una experiencia más grande, una aventura que Él llama bienaventurado. Empieza reconociendo nuestra realidad, de dónde venimos, empezando porque somos humanos. No podemos sentarnos hombro a hombro con Dios a decirle: mira, yo estoy de acuerdo con esto o no. Necesitamos humildad frente a su palabra. En esa verdadera realidad hay una posición. Venimos de un mundo caído, separados de Dios. Esa ha sido nuestra realidad desde que nacemos. Muertos espirituales, todo esto tiene una base bíblica, solo estoy haciendo una recapitulación. Una condición: esclavos del pecado y de los ídolos de este mundo. Por favor, no paremos de revisar qué idolatría hay en nosotros. ¿Sabe cómo identificamos la idolatría? Cuando al no temerla, nos desesperamos por ella. Hay unos ídolos invisibles, como por ejemplo querer tener el control. Cuando yo quiero mandar en mi casa, en otro lugar, y quiero imponerlo, y oprimo o maltrato a otros, porque se tiene que hacer lo que mi ego desea. Esos son ídolos. Y si esto reina en mi vida, yo tendría que sincerarme con Dios a ver si he nacido de nuevo o no. ¿Quién tiene el control? ¿El Espíritu Santo o mis emociones o los miedos o mis antojos humanos? Si nosotros hemos sido huérfanos y ya no somos huérfanos, pues la trascendencia quiere decir que empezamos a experimentar una paternidad increíble. Vuelve el Señor y nos repite lo mismo, y vuelve y nos dice lo mismo. No vivas por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven. Cosas que ni ojo vio ni oído oyó son las que han subido al corazón del hombre. O sea, es la revelación de la verdadera vida. Jesús dijo: yo soy la vida. ¿Vivimos esa vida? ¿O le seguimos llamando vida a lo que vemos y lo que aparece cotidianamente? Qué triste que nuestra mente y nuestro corazón estén inundados de miedos. Miedo a no tener empleo, miedo a no pagar las deudas, miedo a no tener esto, miedo a que no me tuvieran en cuenta, miedo a que los recuerdos del pasado vengan y me golpeen y me depriman otra vez. El régimen del miedo es el régimen que administra el príncipe de este mundo. ¿A través de qué? Del engaño. Atrapado sin salida y sin verdadero propósito. Nosotros debiéramos tomar cada uno de estos puntos y escribirlos y profundizarlos en la presencia de Dios. De verdad, Señor, cuando te digo Padre nuestro,
Solo 2 palabras, Padre nuestro, me deleito de decir, ya no soy huérfano y nunca más ni en esta vida ni en la otra seré huérfano. Tengo un Padre que vela por mí día y noche, perfecto, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Lo vivo todo el tiempo. Y nuestro porque amo a otros, porque no es un lenguaje de mí, mi casa, mi carro, mi dinero, hasta mi Dios, hasta de eso nos volvimos dueños por el ego. Entonces, vuelvo a traer esta palabra, impotencia. Cuando no hay salida, cuando no hay nada más que hacer, a ese momento es exquisito. Me di cuenta que soy humano, me di cuenta que estoy limitado, me di cuenta que sin hacer su voluntad seguiré mal. Además de esto, recuerdan lo que dice Isaías 40, que el Señor le da fuerzas al que no tiene ninguna. Lo he mencionado en algún momento, acaba con tus recursos humanos, con tu manera de pensar, no seas sabio en tu propia prudencia. Cuando uno se vacía de eso y queda allí solo, empieza el verdadero proceso espectacular. Cuando se muere el reinado del ego, esa voz del ego, tengo ganas, no tengo ganas, me gusta, no me gusta, pero es que ese ego se muere y reina el espíritu. Por eso vuelvo a traer este pasaje que es el punto de partida de la más grande aventura. Pero cuando se conviertan al Señor, usted podría describir su conversión. Pudo haber sido una conversión religiosa y no una conversión de aventura espectacular, de buenas nuevas. Lo lindo del Señor es que Él siempre nos da indicadores y parámetros para comprobar la conversión. Usted puede describir cuál velo se le cayó, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y quedémonos aquí por un momento, por favor. 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él, unidos al Espíritu Santo y nunca nos será quitado. Entonces, si yo estoy unido al Espíritu Santo, mi vida tiene que ser una vida de libertad. ¿Qué es ser libre? Ser libre es no estar atrapado por nada. Por favor, te invito con todo el respeto y el cariño a que pienses en este momento qué cosas te aburren, qué cosas no te permiten tener una vida espectacular. Si nosotros vemos la infinidad de referentes que hay en la Biblia, nunca perdieron el gozo del espíritu por las preocupaciones del alma. Cuando Daniel cae al foso de los leones, cuando a sus compañeros los meten al horno ardiendo, cuando cada uno de ellos vivía batallas humanas, pero las resolvía en el espíritu. Por eso el motivo de esta enseñanza, de la plenitud del espíritu para la madurez del alma. El alma sigue en un proceso de santificación y entrenamiento, pero el que gobierna es el espíritu. Cuando uno va percibiendo un poquitico de madurez, como nos enseña el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero un poquitico de madurez, cuando puedo reconocer cuando está gobernando mi alma o cuando estoy bajo el control del espíritu. Yo tengo que tener la capacidad de separar esos dos momentos y cada vez que es mi alma la que quiere gobernar, tengo que ir al espíritu, devolverle el control al espíritu y vivir en plenitud. ¿Cómo explicarnos hoy este mandamiento de estar siempre gozosos?
No estéis ansiosos por nada. Regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Tenga el sumo gozo cuando le lleguen las pruebas. Todo eso es una trascendencia en el espíritu. Esperar en el Señor es espectacular como aprendizaje. Aquí quiero hacer una pausa, que es muy importante. Imagínate los momentos críticos que has vivido o que estés viviendo, o momentos difíciles, o momentos que no pasan, o momentos que llega a tu mente el hasta cuándo. ¿Sí? Entonces, los que esperan en el Señor no es con la mirada en cómo se va a resolver la situación. Los que esperan en el Señor es los que esperan en paz, en gozo. Los que le dicen a la circunstancia compleja, usted no sabe quién es el dueño de mi vida. Usted no sabe el que va delante mío enderezando lo torcido. Por eso el Señor es tan enfático en formarnos en paciencia. Los que esperan en el Señor, los que perseveran en el Señor, y menos en esta época de la información veloz. Entonces nuestra alma también quiere que todo ya se resuelva por un WhatsApp o por un clic. El Señor está en la eternidad. Allá no existe el tiempo y queremos meter a Dios a que venga a funcionarnos a la velocidad del tiempo de este mundo. No, Él dice, ven a lo eterno, entra al lugar secreto y entra allí donde desaparece el tiempo. Uno de los grandes desafíos que vamos a estarlo viendo más adelante es cómo disfruto mi tiempo con el Señor. Primero, tengo al menos en mi agenda mi tiempo con Jesús, mi tiempo con el Señor, mi tiempo en el lugar secreto. Y cuando estoy en el lugar secreto, ¿quién decide cuándo termina el encuentro o la búsqueda? ¿Mi reloj? ¿Mi alma desesperada por salir de ahí al corre-corre diario? ¿O estamos en su presencia con un deleite que no queremos que se acabe? A todos nos ha pasado que cuando vamos a algún lugar o llega alguien a visitarnos con quien se tiene mucha empatía y se pasa muy agradable, el tiempo vuela. Y sí, hace poco vino mi hermana a visitarnos, disfrutamos mucho y cuando me dice, oh, hermano, ya llevo 8 días acá, ¿a qué hora se pasaron 8 días? Nos pasa lo mismo con el Señor. Dios mío, llevo contigo 2 horas, ¿a qué hora se pasó todo este tiempo? Yo no me quiero ir. Yo sé que esto es muy confrontador, pero no se sienta mal, porque no es decir Dios te estoy fallando, es decirte Dios te estoy mostrando mi naturaleza humana. Atrápame en ti, atrápame. Cuando he visto el testimonio de personas muy usadas por Dios en cosas sobrenaturales, pero que son de Dios, que Satanás también utiliza lo sobrenatural perverso y lo disfraza de ángel de luz. Siempre he encontrado lo mismo. La clave es el tiempo que paso en la presencia de Dios. Si nosotros nos sinceramos con Dios y revisamos la prioridad que hay en nuestro corazón, ¿cuál es la prioridad? Ir a conseguir esa plata como sea, o ir a resolver esto con alguien, o mi desespero es porque, pues Él. Este es un parámetro de reino que tenemos que vigilar todo el tiempo.
¿Por qué el Señor, escúchenme bien, se ha tomado el trabajo de decir, el reino de los cielos es como un hombre que fue y encontró un tesoro? El reino de los cielos es como, metámonos en los evangelios y Dios dice, mira, yo te traje a vivir al reino, pero debes entender cómo es el reino. Colosenses 1:13 y 14. Te libré de las tinieblas, te traje al reino de mi amado Hijo y ya no debes nada porque en la cruz se pagó tu cuenta. Vive el reino y vívelo un día a la vez. Pero como el reino hay que verlo con los ojos del entendimiento, no con los ojos humanos. Por eso él habla de los ojos del entendimiento. Entonces, nuestra prioridad es conocer, vivir y experimentar el reino, o seguimos enredados aquí en las cosas de este mundo caído. Cada palabra que está en la escritura tiene una profundidad de tesoros en lo más profundo. Vamos a mirar un pequeño ejemplo. Solo 2 palabras. Vino Satanás y le presentó un escenario a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Y me quedo yo con esa historia, me quedo yo con eso que está allí, o me llevo la más profunda enseñanza de la revelación que hay en las 2 palabras. ¿Para qué Jesús nos enseña a que cuando vengan las circunstancias que nos las quieren magnificar como terribles, complicadas y aún manipuladas de lo espiritual, como lo hizo en las tentaciones de Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Escrito está. Dice el Señor, yo te entregué un manual y ese manual es para que vivas la vida en plenitud, en medio de un mundo injusto, complicado, en medio de una generación corrupta. Y estamos viviendo en la generación más corrupta de la historia de la humanidad. Ni en Sodoma y Gomorra pasó lo que estamos viviendo ahora. Con todo el programa que tiene la ONU y la OMS en querer legalizar la pedofilia, en querer que los niños empiecen a experimentar la sexualidad desde la más corta edad. Esa es la perversión. Por eso cada vez entiendo más cuando el Señor dice, de los niños es el reino de los cielos. De manera que ese escrito está, ¿qué significa en nosotros? Ese escrito está, lo estoy mezclando con mis formas de pensar y de interpretar. Pues tenemos que ir trascendiendo de ese nivel. En este momento, Dios nos estará hablando a cada uno a través de su palabra. Y cada vez que viene su palabra, trasciende de allí. Vea lo sobrenatural, vea el reino. Entonces, la experiencia está en la sabiduría del Espíritu que se recibe en el lugar secreto. La experiencia de la trascendencia es a través del escrito está, pero a solas en el lugar secreto. Allí se recibe el poder y la sabiduría para ir trascendiendo. Las revelaciones de sus misterios en el desierto y en el silencio, lejos del mundanal ruido. Por favor, si algo sé que Dios anhela que nos llevemos de aquí hoy, es no más distractores. El mundo está lleno de distractores. Huyamos del mundanal ruido, huyamos de las redes, de todos estos aparatos. No estoy diciendo que no haya que usarlos, se usan porque es la forma de comunicarse hoy en día, pero
no a los distractores. ¿Qué es lo que debo vaciar de mí que está ocupando el tiempo para el Señor y para que Él me entregue los tesoros que tiene, las revelaciones? Llegamos al corazón de esto después de haber nacido de nuevo. Hoy podríamos sincerarnos con Dios y decirle, Señor, quiero que veas en mi corazón la intencionalidad apasionada por tu presencia. De poder decirle desde el fondo del corazón, Señor, sin ti no puedo vivir. No quiero tener un solo segundo sin experimentarte. Eso es trascender. Allí se entiende el camino y su voluntad revelada. Hay algo que ocupa más mi diario caminar que mi pasión por Él. Habrá un segundo de cada día que Él nos entrega que Él no tenga la autoridad de administrarlo a través nuestro. Por eso nos llama buenos administradores de sus misterios. Esto que está en primera de Corintios 4, creo. A mí me asombra. ¿Qué tanta gratitud tenemos por los misterios revelados por Él? Misterio, lo he enseñado en otro momento. Es algo imposible de ser comprendido o alcanzado por el ser humano. Claro, en lo natural es imposible, pero en lo sobrenatural no solo nos revela sus misterios, sino que nos dice, sé un buen administrador de ellos. Podríamos escribir hoy cuáles son los misterios que Dios me ha revelado. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conocías acerca de lo que está por venir. ¿Qué piensas de vivir esto? Pero esto no es con una oración de 30 segundos. Es ven, te explico y te voy entregando a mi manera, sin prisa. Cuando uno entra en la presencia de Dios, desaparece el tiempo. Recordemos que hay un tiempo cronos que es horizontal, el del corre-corre, el del reloj, pero hay un tiempo kairos que es vertical, que es estar en la eternidad del Señor. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy con estas dos promesas? La de Jeremías 33:3 y la de Isaías 45:3. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel que te llama por tu nombre. Dios es un Dios personal. Dios nos espera en lo secreto, allí en nuestra habitación, sin interrupciones de ningún tipo. Aprender a esperar en la presencia de Dios hasta que Él decida manifestarse en nosotros. Podemos pasar tiempo para que esto ocurra. Hace muchísimos años, a través de Jeremías 33:3, empecé a ir muy de madrugada a la presencia de Dios, 3 de la mañana. Estaba en un lugar que era como un tercer piso y desde ahí se veían las montañas. Y yo le decía, Señor, tú me dices que si clamo a ti, tú me responderás y me enseñarás. Y yo quiero eso. Y no pasaba nada. Y tuve que forzarme. Era difícil permanecer en silencio. Entonces, cuando no pasaba nada, iba a la palabra o ponía adoraciones y se las dedicaba a Él. Y ahí fue apareciendo poco a poco otro nivel de relación con el Señor. Porque es cuando Él lo decide. Y Él lo decide porque necesita que nuestro corazón primero sea probado.
y segundo, nos prepare para ello. Recuerdo un día que cuando empezaba a salir el primer rayo del sol, le decía, nunca he compartido contigo un amanecer y quiero que me permitas disfrutar contigo este amanecer que acabas de crear. Y ahí empezaron a pasar cosas increíbles. Son las que Dios tiene para cada uno. Entonces volvamos al punto. ¿Será que vamos a comenzar desde hoy a vigilar nuestra intencionalidad y nuestra pasión por Él para darle de verdad el primer lugar? Separar lo externo que nos quita la paz del gozo del encuentro con Él. Jesús decía, para que mi gozo sea completo en ellos. ¿Cómo las entrega? ¿Cómo es que el Señor nos va entregando los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que tiene para cada uno de nosotros con nombre propio? Por eso cuando enseño que en nuestros códigos genéticos viene una programación, esa programación se activa cuando llega la sabiduría que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Esos tesoros escondidos y secretos muy guardados son revelaciones de ríos de agua viva. Esta expresión del Señor, donde dice, si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permaneciera en vosotros, de vuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y lo ve uno en cuadros, lo ve uno ese versículo por todo el mundo. Todos hablan de los ríos de agua viva, pero ¿se viven? ¿Usted siente cómo esa sabiduría de Dios sale a borbollones del espíritu, porque no es humana, del espíritu que vive dentro nuestro? El Salmo 119:32 dice, tú ampliarás mi modo de pensar. Yo necesito que Él venga, limpie y amplíe en el espíritu para poder recibirlo. Orar y ayunar debe ser un deleite y debe ser uno de las disciplinas de reino, de los hábitos de reino. Debo prepararme para ello. Leer la palabra. No es leer un versículo, no es abrir una cajita de promesa y sacar una y salir corriendo y diciendo, aquí el Señor dice que va a tumbar murallas y cada día crecen más. No hay coherencia. Comprender lo que leo. Y lo que leo lo comprendo por la revelación del Espíritu. Todos estos pasos que he venido trabajando han sido a través de cómo el Señor nos muestra esa ruta. Contemplar. Dedíquese a contemplar un versículo. Ore, ayune, prepárese, entre al lugar secreto y luego de estar con el Señor, tú le hablas en tus palabras y Él nos habla en la palabra porque es la palabra de Él que está escrita. Leer, comprender, contemplar, escudriñar. Esas dos palabras escrito está. ¿Qué tal que le dedicamos una semana a escudriñarle y nos quedamos aterrados todo lo que trae, todo lo que dice? Escrito está porque primero se acabarán los cielos y la tierra antes de que algo de lo que está escrito no se cumpla. Mi palabra es espíritu y es vida. ¿Usted quiere vida de reino? ¿Quiere vida del espíritu? Escrito está. Mi palabra es escrito, espíritu y es vida, dice Juan 6:63. Entonces yo tengo que aprender a escudriñarla. Y además de escudriñarla es ver el contexto. Decir, bueno, estos dos versículos que hay aquí, ¿qué dice todo el capítulo? ¿Cuál es la relación de este versículo con todo el capítulo? Escudriñar es también quién lo escribió, en qué momento, para quién, por qué Dios mandó esa palabra para esa época, pero también de ahí cuál sería la aplicación
hoy en día en mi vida. Toda la palabra fue inspirada por Dios. Y de Génesis a Apocalipsis no hay interpretación humana, sino revelación divina. Recibir esa revelación de la palabra rema, como habíamos visto atrás. Empezamos a leer el logos escrito, pero en la presencia de Dios viene el rema. La práctica con gozo y alegría de ir por la cosecha, por la recompensa. Y después salir dándole la gloria a Dios, testificando a otros. Si ven que esto pasaba todo el tiempo allí con las personas que caminaban con Jesús, aquellos pastorcillos que recibieron ese mensaje de que había nacido un niño, que traía las buenas nuevas y salieron corriendo y lo visitaron y lo vieron y luego llegaban llenos de gozo testificando que habían estado con Jesús. Cada vez que Jesús tenía un encuentro, esa persona salía corriendo. ¿Recuerdan aquel paralítico que estaba allí y después lo seguía? Aquel paralítico que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, le dio del Espíritu y entraba al templo y danzaba y se gozaba. ¿Eso era en esa época o es que Jesús no está vivo? Entonces, ¿cuál es el gozo de nuestro encuentro diario con ese Jesús espectacular que no se quedó en una cruz ni en unas tradiciones religiosas? Son encuentros personales con Él. ¿Recuerdan cuando Moisés entró en la presencia del Señor y salió con su rostro impregnado de la luz? ¿De qué salimos impregnados de estar con el Señor para testificar con gozo y alegría a otros? Si las circunstancias o las dificultades de la vida son las que te quitan el gozo, entonces esas circunstancias son las que ocupan el primer lugar en tu vida. ¿Qué importan las circunstancias? Importa su presencia. Quiero terminar este tiempo contándoles algo. Esta semana venía con una situación un poco de premura para cumplir con unas obligaciones. Y yo le decía al Señor, guárdame de que esta circunstancia no me oprima. Tú eres el dueño de todo y todo lo puedes. Sorpréndeme. El límite era ayer. Cuando ayer a las 4 de la tarde, que se supone que habían cerrado todas las instituciones y todo esto, me llama una persona de una empresa a decirme, vea, médico, le fue colocado en su cuenta todo esto que había por allá de algún seminario represado. Y el Señor me sorprendía. Es deleitarse de eso. El Señor dice, si dudas, no te doy nada. Porque es que dudar de Dios es faltarle al respeto. Entonces, ¿cuál es el Dios en que creemos? ¿Cómo es el Dios en que crees? Cuando nos relacionamos con Dios, tenemos siempre que recordar dos cosas. No es por merecimiento, es por la fidelidad de su amor. Y no es por fuerza de voluntad, es por el poder del Espíritu Santo. Son los dos rieles del camino de un cristiano. Quiero invitarte a que cerremos este tiempo dándole gracias a Dios para que Él nos capacite en poder administrar cada día como Él nos lo regala ya prediseñado. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú traes, que tú siembras, implantas en nuestra alma para que seamos tierra fértil, para que podamos cosechar al 30, al 60, al 100 por uno. Hoy te entregamos, Señor, las inquietudes de nuestro corazón, porque tú nos invitas a eso.
Tú dices, ven a mí y te daré descanso a tu alma. Gracias por ello. Hoy, Señor, en esta mesa espiritual que tú has armado virtualmente y nos has dado de tu alimento, nos has permitido percibir cómo se cumple cuando tú dices, estoy a tu puerta y llamo. Si oyes hoy mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo. Hemos cenado contigo de tu palabra de vida eterna, la cual, Señor, es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque estaremos testificando de lo que esto va a producir en nuestra vida. Gracias por la palabra que hoy nos diste. Ayúdanos, Señor, a entregarte toda la basura que aún queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser libres de la idolatría. Ayúdanos, Señor, a no depender de otras cosas, sino solo de ti. Gracias por habernos mostrado el camino, la verdad, la vida. Hoy queremos darte profundas gracias desde nuestro corazón porque viniste de la eternidad a incrustarte en nuestro interior y hacer de nosotros templos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú le dijiste al Padre, yo iré a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Gracias por rescatarnos, por habernos hecho tus hermanos menores y por enseñarnos el camino al Padre. Hoy te pedimos, oh Dios, que nos quites todos los distractores para que el primer lugar en nuestro corazón sea la pasión por buscarte. Y como dice, Señor, en Jeremías 29:13, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Enséñanos a eso. Hoy queremos también ponernos de acuerdo aquí y entregarte las peticiones de cada hogar, de cada ciudad, de cada país, que nos reunimos para decirte, Señor, glorifícate en nuestras debilidades, porque tu poder se perfecciona allí, en nuestra falencia humana. Glorifícate allí, Señor. Hoy queremos, Señor, entregarte este resto de fin de semana, este resto de año, el resto de nuestra vida, para que reines y gobiernes, dándonos la revelación de tu palabra. Quedamos, Señor, bajo tu abrazo y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente linda, nos seguimos viendo en los diferentes espacios, meditemos mucho en esto, allí están las grabaciones y bueno, mañana trabajaremos una temática sobre por qué Dios nos ordena meditar, basado en Josué 1. Dios les bendiga. Un abrazo grande.